Qué ansiosos que estaban de verme, ¿eh? Qué puntuales que son. Ansiosos. Vamos por la tercera semana de clase. Bien. A ver si entiendo. Son más puntuales que cuando iban a mis clases de termodinámica o físico-química. ¿Qué les pasa? Hola a todos. Para aquellos que no me conocen, saben que debo introducir mi materia. Esta sería, lo hago siempre igual. Ya han tenido un par de oportunidades, más de un par, de saber que mi nombre es Héctor Macaño. Y en esta oportunidad, como saben por los rumores, no sé, ya no puedo tener muchas cosas secretas. Esta materia la damos junto con el ingeniero Gustavo Cervetti, y nuestros roles son indistintos para los que preguntan. Esta y Operaciones Unitarias 2, nuestros roles van a ser siempre los mismos. Pero con más razón en esta, o sea, con el ingeniero Cervetti venimos desde comienzo de siglo dando esta materia, así que cualquiera de los dos la va a dar sin problema. ¿Cómo plantear unas reuniones en donde no los veo medianamente y no me pueden hablar? Y conociéndome, ¿cómo vamos a hacer si realmente a mí me molesta que no me pregunten? ¿Cómo vamos a plantear algo en donde me van a escuchar con lo aburrido que soy, con la grabación que estoy haciendo, que espero que esté grabándose, esperen que lo confirme? Entonces, cuanto mayor sea la cadena carbonato, ¿Qué se está grabando? sea, más superficie de contacto sea, tenga, mayor va a ser el punto de... ¿Todavía tienen tecnología de energía térmica? A su isómero, sea tanto de ¿O alguien ha puesto en la grabación de Daniel? Eso. Sabrina, te pesqué con que había una silencio en los micrófonos, por favor. Si no, esto... Y ustedes son, sí, efectivamente, se abre el micrófono. Yo también identifiqué, ¿era Carlos Ponce o era Daniel Coetzee? Bueno, no importa, no me pueden responder. ¡Qué feo que es esto! Hola a todos. Tenemos una ventaja, ya me conocen. Si soy aburrido en una clase normal, ¿cómo vamos a plantear IRQ cuando no puedo tener este diálogo con ustedes? Acabo de tener el de termodinámica, y se me plantea igual, tan solo que ellos no me conocen y ustedes ya me han sufrido. O sea que mi relación con ustedes por lo menos ya tiene un año más. Está justamente el ingeniero Cervetti. ¿Te presentas, Gustavo? Ah, bien. ¿No abriste el audio? Ahí está. Bueno, pero para que lo conozcan, el ingeniero Cervetti también está en línea. Reiniciar audio. Bien, ya está. Yo les advertí a algunos de ustedes de que se venían tiempos difíciles. Esto nos ha agarrado, nos ha descolocado realmente esta cuarentena. Tuvimos una expectativa al comienzo de que no sea tan profunda ni tan prolongada.
Mm, Seguimos, no hemos discutido durante semana con el ingeniero Cervetti cómo plantear esta materia, que más aún que las otras que han visto conmigo, tiene una muy fuerte parte práctica. Siempre preguntábamos cómo estudiaban ustedes IRQ. Sabemos, por lo que nos comentan chicos que la han dejado y la han retomado, que ver los ejercicios resueltos y tratar de tipearlos sin algún tipo de explicación de cómo se construye mentalmente reunir todos los conceptos para poder elaborarlo, cuando nosotros lo hacíamos en los gabinetes de informática y cuando algo no andaba se ponía rojo, nos acercábamos y le decíamos, bueno, miren, pasa esto, están errando en esto y cómo vamos a hacerlo en estas circunstancias. De esta modalidad todavía es algo que estamos aprendiendo nosotros y queremos aprender junto con ustedes. Realmente la situación es compleja. En nuestra estimación es que, sin ningún lugar a dudas, abril, esto cambia día a día. Ayer teníamos una expectativa de que en la facultad íbamos a retomar actividades con personal mínimo la semana que viene, el lunes que viene, si se reducía un poco la cuarentena, íbamos a tener personal administrativo mínimo para poder resolver pago de sueldos, las inscripciones que me quedaron inconclusas, los trámites de pase, de equivalencias, título está parado, y hoy nos encuentra, no les puedo esconder a ustedes, si ustedes ven el fondo es porque estoy en mi oficina en la facultad, y soy la única persona que está en este momento en la facultad. En este momento la facultad está cerrada. Y si estoy haciendo esto es porque he estado liquidando sueldo hasta recién, he tenido todas las transferencias de TECOR. Realmente esta semana nos ha tocado al decano, al secretario administrativo y a mí tratar de suplir lo mínimo necesario para que podamos tener la facultad razonablemente funcionando, junto con cómputos que realmente el esfuerzo que están haciendo es enorme para mantener las líneas de comunicación, y esto de videoconferencia que estamos aprendiendo, tener una línea razonablemente estable para... Lo he hablado con los profesores recientemente y todos tenemos dificultades en la comunicación, dificultades para elaborar esto, o sea, por ejemplo, estoy solo en la facultad, entonces nadie me molesta, eso es lo que planteé, hasta que hace una hora atrás estaba la conferencia de termodinámica, y entró el director de sistema, y le dije, listo, estoy en videoconferencia, estoy dando clase, estoy en clase no me moleste, pero vino, me va a sonar el teléfono, ya me sonó varias veces. Esto lo puedo explicar porque ustedes me van a entender. Ahora hablo como el departamento. Sí, la facultad, la universidad, la facultad, y particularmente nosotros en Ingeniería Química, que tenemos un régimen cuatrimestral, tenemos el compromiso de que no van a perder el cuatrimestre, no van a perder el año. Quédense tranquilos, o sea, una u otra alternativa vamos a encontrar para solucionar esto. Si tengamos en cuenta que eso puede significar, es altamente probable, que tengamos que invadir julio, que si tenemos que tomar alguna evaluación en agosto, cuando las clases de segundo cuatrimestre ya han iniciado, por suerte de IRQ no depende ninguna materia del segundo cuatrimestre, pero vamos a tener que sacrificar algo en el camino porque teniendo la garantía de que no van a perder el año de ninguna forma,
queremos sostener la calidad educativa que nos hace uno de los mejores ingenieros químicos del país. Eso incluye de que no tenemos muy en claro cómo plantear estas clases. Me estoy escuchando a mí mismo, lo cual es terriblemente aburrido, porque siempre dije que me paren, porque yo voy a hablar y yo voy a hablar varias horas, y no se olviden de que esto es cada 40 minutos y las voy a seguir renovando hasta las 11 de la noche. O sea, qué divertido hasta las 11 de la noche. Vamos a seguir. Por fin voy a cumplir mi sueño de llegar hasta las 11 de la noche. No, antes van a ser. Siempre dije que mi puerta estaba abierta. Ahora siempre mi puerta está abierta para que ustedes se enganchen de esto. Voy a subir la grabación a ver cómo quedé con la grabación. Subiré la grabación y me escucharán en otro momento. Solamente les ruego que no me escuchen varias veces. Qué aburrido va a ser. No soy una serie para poder verla varias veces, excepto Chernobyl, que la sigo viendo varias veces porque siempre le encuentro cosas distintas y cosas lindas, cosas nuevas. Lo mío es muy aburrido escucharme 2 o 3 veces, así que estamos en problemas. Estamos en ingeniería de las reacciones químicas. Si todos estamos estudiando ingeniería química es porque algo nos distingue de las demás carreras de ingeniería. Con ingeniería mecánica compartimos tecnología en energía térmica, parte de operaciones 1, pero lo que ninguna ingeniería tiene, excepto química, es la capacidad de diseñar reactores. Es el alma de todo proceso. Es la esencia del ingeniero. Estamos en esa materia. Y si acabo de decir en termo de que yo tengo más de 500 libros de termodinámica, en físico-química, sumados eso, debo tener cerca de unos 800 libros. Y debo tener unos 200 libros de diseño de reactores. El mayor problema que teníamos con Ingeniería Cervetti en esta materia es que en estos últimos años directamente no seguíamos ninguno. O sea, siempre recomendé el Fogler, lo pueden tener el Fogler. La verdad es que en clase yo lo que decía es que del Fogler lo que seguíamos era el último capítulo, pero finalmente ni siquiera lo organizamos como el Fogler. Nosotros iniciamos esta materia con la idea del Fogler, la década pasada, diría yo, pero después fuimos cambiando, evolucionando, y es una materia que tiene de las 10 horas, 4 horas de teórico, 6 de práctico, lo cual nos da la proporción de la importancia que le damos nosotros a resolver los ejercicios, porque la parte teórica de esto es extremadamente simple. Era la cuarta variedad de mis evaluaciones finales teóricas. Esto es, si ustedes sufrieron mis evaluaciones en exposición oral, la parte de IRQ era escrita. O sea, y escrita y básicamente es lo que yo daba en pizarra. Y si no hay ningún libro y no puedo escribir en pizarra, y los apuntes que tiene Emilio, que seguramente a esta altura ya los tienen porque Emilio es Emilio, ya se los tiene que haber pasado, ni los revisamos y sabemos que tienen errores y sabemos que no es lo mismo. Es que también buena parte de esta demora nos llevó a terminar y pulir, y lo vamos a seguir puliendo porque realmente nos cuesta más, algún escrito nuestro que apunta más a lo que nosotros aspiramos dentro de la materia. Ya lo tienen en autogestión. Tienen una versión preliminar, no completa, de una introducción en ingeniería química que estamos elaborando con Ingeniero Cervetti. Así que a esta altura ustedes ya deberían estar entrando en autogestión, viendo si está bien, y si no está, va a estar más tarde, como es todo lo mío. Héctor, perdón, sí, Sí, debería estar. Yo hace 5 minutos lo cargué. bien. ¿Te presentás, Gustavo? Ok. Buenas noches. Me perdí la primera parte, Héctor. Estaba en proceso de conexión
Y no sé lo que dijiste, a lo mejor puedo decir algo que ya dijiste. Es muy simple. Me dediqué a la otra parte que no es IRQ, a tratar de calmarlos, ansiosos que son, ya, o sea, nos llegaron todos los mensajes, todas las vías de conducta, todo lo que ustedes nos llegó, créannos. Y hice una introducción, todavía no hablé de IRQ concretamente. Está bien. Bien, mi nombre es Gustavo Cervetti, soy ingeniero químico. Bueno, con Héctor hace varios años que venimos trabajando juntos y además también compartiendo esta cátedra desde el 2006, Héctor. Sí. 2005-2006. Así que bueno, es una situación un poco nueva para nosotros también. Así que también vamos a ir aprendiendo cosas y espero que esta herramienta nos sirva para afrontar este momento y de alguna manera el resultado sea lo menos dañino posible. Mucho más no puedo decir, yo sé que muchos se estarán preguntando con el tema de los parciales. ¿Cómo vamos a hacer? El tema de los parciales y exámenes creo que lo vamos a ir resolviendo quizás semana a semana, no sé, porque bueno, es como que las medidas que se van adoptando las tenemos que cumplir y bueno, eso digamos es algo que no escapa de nuestro alcance. Así que lo iremos viendo. Hasta ahora, o sea, había una planificación, pero obviamente que ya nos salimos de esa planificación y se irá replanificando en función del contexto que tengamos. Es lo que se me ocurre, digamos, de plantear en estos momentos. Vamos a ver también un poco cómo avanzamos sobre la actividad práctica, haciendo uso de esta herramienta, teniendo en cuenta que, bueno, no voy a tener pizarrón, no voy a tener proyector, pero bueno, podemos, la verdad que la herramienta está buena y creo que asimismo se va a poder utilizar para explicar. O sea, es un poco difícil el tema de que quizás la interacción no es tan directa, y bueno, por ahí me tendré que acostumbrar a ver a cómo resolver las dudas. Pero bueno, lo iremos, a ver, no te quiero demorar más, Héctor. Como dije recién, iremos aprendiendo y vamos a ir resolviendo sobre la marcha, ¿sí? La idea es que ustedes puedan avanzar y bueno, y lograr los resultados buscados también, porque no queremos resignar por ahí calidad en nuestra formación, en lo que queremos formar. Así que intentaremos de la mejor manera que esto sea lo menos dañino posible. Así que bueno, Héctor, te dejo avanzar. Bien. Bien. El tema de la evaluación, hay consenso entre los docentes, nosotros también estamos de acuerdo, conociendo, sobre todo conociéndolos, va a tener que ser presencial, ¿sí? Ya sabemos que conocen, yo sé que ustedes saben que yo sé que hay cierta forma de sortearlo, confiamos en su honestidad, pero la honestidad es mejor controlarla, y la única forma de controlarlo es en forma presencial. Todo cambia día a día, lo que les decía, o sea, nosotros teníamos pensado ayer una guardia de emergencia el lunes, si el presidente en su exposición del domingo profundiza la cuarentena la semana que viene, entonces realmente nuestra expectativa de mínima es que en abril no va a haber actividad en la facultad,
Va mayo probablemente tampoco. Así que nos queda junio, julio, con mucha suerte para poder retomar algún mecanismo de evaluación. También teníamos una actividad práctica, la vamos a hacer directamente en el segundo cuatrimestre, nos interesa, digamos que teníamos algo en la planta piloto, lo vamos a disfrutar, pero está claro que no va a haber forma de hacerlo en este cuatrimestre, lo cual va a sobrecargar un poco el segundo, pero vamos a tratar de distribuir todas las cargas. En todo caso, reduciremos un poco el segundo cuatrimestre para poder extendernos un poco. Era el cuatrimestre, llegó este cuatrimestre que ya se los había advertido, que si ustedes pensaron que físico-química podía haber sido un poco pesado, tenía que superar este cuatrimestre para sentir un poco de presión. Llegó y nos agarró descolocados. Vamos a superarlo de una u otra forma. Somos ingenieros, o sea que algo vamos a hacer al respecto. Algo estamos haciendo al respecto. Doy un simple ejemplo, también nos llevó tiempo, sé que está el tema de las becas, hoy no he tenido tiempo siquiera de firmar los certificados digitales, pero ustedes ya estaban pidiendo los certificados, el certificado de promedio que están para becas también está digitalizado. O sea, la facultad seguimos tratando de avanzar en esto, y ahora nos toca IRQ. ¿Cómo plantearlo si yo tengo que escribir en el pizarrón y escribo toda en forma en el pizarrón? Y el examen final, que consiste en una parte práctica y en una parte teórica, en la parte, si ustedes no tienen una aprobación directa, la aprobación directa involucra también una evaluación de contenidos teóricos, pero que son escritos. Esto es un desarrollo de no más de 15, 20 minutos escrito en una carilla de los desarrollos conceptuales que se hacían en el pizarrón y cómo plantear un conjunto de ecuaciones que en el pizarrón era medianamente entendible, y a pesar de que Zoom tiene pizarra, ya me lo han dicho, ya le he practicado, puedo usar una tablet, puedo usar cosas. Si ustedes recuerdan físico-química o termodinámica, sigan preguntándose cómo voy a poder hacer un conjunto de ecuaciones. En termo también estoy complicado, cómo voy a hacer el conjunto de ecuaciones sin esto. Lo voy a hacer tipo presentación PowerPoint, pero en vez de hacer la presentación PowerPoint, directamente voy a recurrir a la fuente, que es, para eso escribimos y lo dejamos por escrito a todo lo que nosotros vamos a plantear. Aquellos que ya lo han podido bajar, porque han sido más ansiosos que yo, este es el documento que está en autogestión. ¿Sí? No lo hemos podido hacer definitivo todavía, así que por eso tiene las versiones preliminares. No tiene ni el índice. No importa, el índice háganlo ustedes, pero no, lo vamos a hacer nosotros con Word. En esta materia vamos a emplear todos los conocimientos adquiridos desde química general, desde análisis matemático 1 y 2, desde matemática superior aplicada, porque también vamos a resolver ecuaciones diferenciales complejas, termodinámica, físico-química, integración 3, tecnología de energía térmica, que estamos en paralelo con el ingeniero Cochier. Vamos a usar analítica, inorgánica y orgánica, vamos a usar todo. La propuesta sigue siendo hacer un simulador. Esto es, a pesar de que lo van a ver en integración 4 y van a usar HYSYS, Unisim, o podrían usar Aspen, porque lo está con Aspen también, y además que están aprendiendo IRQ también
chicas más chicas también. Esta materia plantea que si hemos usado MATCAD, hemos usado hasta el momento un 40% de los funcionarios de MATCAD, con IRQ llegaremos a un 70%, y veremos más todavía en operaciones 2, o sea, todavía tenemos margen para MATCAD. Sí quiero resaltar algunos puntos que estaban en ese párrafo. Y es nuestra diferencia con el Fogler, que recién por lo que me preguntaban en el chat, vuelvo a decir que no es exactamente el libro que vamos a seguir. De hecho, ya con esta versión que ustedes van a ver escrita, van a ver que nos apartamos muchísimo del Fogler. En realidad estamos volviendo a libros de la década del 80, que también hacían planteamientos más parecidos a este, pero sin la posibilidad de usarlo a la computadora como herramienta. Es que queremos dejar de lado un criterio básico que es, no este. El diseño de un reactor es un diseño económico. O sea, innegablemente en todo equipo de la industria química la variable económica está y debe estar presente. Pero particularmente en el reactor, economía no significa el equipo más chico. Es esencialmente el equipo más seguro. El tamaño final del reactor depende de la simulación del proceso químico. El proceso químico me decía qué es lo que entra al reactor, qué es lo que sale, y dependo de la facilidad de separación de los productos de reacción en la operación siguiente al reactor, más el resultado del reciclo, lo que hace, lo que define al reactor. O sea, entonces nuestro objetivo, aunque lo vamos a ver, no encara esta idea del diseño del reactor tratando de minimizar su volumen. Cambiamos ese concepto por tener bien modelado, un modelado razonable del comportamiento del reactor, para que ustedes lo puedan insertar como bloque de ecuaciones dentro de una simulación de proceso. Para colmo, y como si fuera poco y por el mismo precio, los simuladores, a pesar del esfuerzo que hacen para modelar correctamente un reactor, es una de las operaciones unitarias más débiles de cualquier simulador. Está reportado en textos y en papers de hace no más de 2 años, o sea, a pesar de todo el esfuerzo que se hace, lo cual indica de que en realidad, como operación unitaria, como concepto de operación unitaria que vemos en ingeniería química, el reactor es el que más variedad de forma, tamaño, configuración tiene. Por eso es que nosotros procuramos modelarlo matemáticamente para predecir su comportamiento, para predecir si va a funcionar, y sobre todo, por algo que van a ver en integración 4, que no vaya a explotar. ¿Sí? Porque cuando los reactores explotan, la gente muere. Y van a ver suficientes videos de gente muerta en integración 4 para entender la importancia de un adecuado modelado del reactor. Por eso es que nosotros encaramos esta materia no buscando la mejor configuración de un reactor solo en sí mismo, sino dentro del contexto del proceso, sin perder de vista la variable económica, pero primero considerando que el diseño del reactor sea seguro. Ese criterio es el que nosotros nos va a guiar a lo largo de toda la materia. Si ustedes veían esta figura, dentro de lo que nosotros queríamos escribir, nosotros queríamos decir simplemente que ahí tenemos 2 reactores del mismo volumen, ambos cilíndricos,
Sí, Carolina, si no me paga, ahí está. Dos reactores del mismo volumen, ambos cilíndricos, y con un comportamiento absolutamente distinto. O sea, uno es un reactor de operación, ambos continuos, pero uno de operación tubular, un reactor flujo-pistón, y el otro, por la relación diámetro-altura, tiene una configuración de un reactor mezcla completa, un CSTR, y el modelado, el comportamiento y los productos de reacción son totalmente distintos. O sea que nosotros necesitamos una cierta clasificación que la planteamos allí, cuya descripción va a ser motivo de todo el libro. No hay una sola clasificación de reactores, vemos esta, la explico rápidamente, y vamos a ver todas las demás, pero en realidad el objeto es uno, el objeto es un reactor, y estas son distintas formas de verlo que nos van a orientar a cuál es el modelo matemático para este reactor, pero no entendamos que sea una clasificación definitiva. La primera, la gruesa clasificación de los reactores es si obedecen a una modalidad de operación tubular o un modelo de tanque agitado. Las operaciones tubulares, que responden a un balance masa diferencial, son el reactor de flujo pistón, Plug Reactor, PFR, o un reactor de lecho empacado, PBR. O los modelos de tanque agitado, de los cuales las tres grandes variedades son o un reactor mezcla completa en estado estacionario, o un reactor por lotes batch, o un reactor semi-batch. Toda la materia está organizado con este esquema fundamental. Esto es, nosotros vamos a ver ahora el diseño de los reactores tubulares, lo vamos a llegar hasta diseñar hasta el final, reactores tubulares. Después de haber hecho el diseño, vamos a encarar los diseños de los reactores tanque agitado. Esto es, el Fogler distinguía básicamente entre reactores isotérmicos y no isotérmicos. No es esa la clasificación que vamos a seguir nosotros. Vamos a seguir la clasificación también de otros autores, tampoco somos tan originales, porque no hay mucha alternativa, de aprovechar lo mejor el tiempo, terminar de cerrar los reactores tubulares, de operación tubular, isotérmicos y no isotérmicos, y a continuación ver los reactores de tanque agitado y terminar de cerrar al final de la materia con temas que son comunes a cualquiera de los dos. Desde el punto de vista de si son continuos o no, esta es la segunda clasificación. Son reactores continuos, el flujo pistón, el lecho empacado y el CSTR. Quiere decir que llegan al estado estacionario, llegan a una condición de operación en donde las variables se mantienen en el tiempo, no dependen del tiempo, y los reactores por lotes que se cargan, reaccionan y se descargan, o los reactores que tienen una alimentación continua o tienen una salida continua, pero tienen una operación en estado no estacionario, los reactores semi-batch. También podemos ver, y los vamos a ver, que desde el punto de vista de control hay dos tipos de controles automáticos, que los vamos a ver, aunque hay una materia específica al respecto, que es control automático de procesos. Para un reactor creemos que con poco esfuerzo adicional vemos el aspecto particular de control de reactores y su modelado desde el punto de vista de control. Mientras que al lazo abierto, que significaría que no están controlados, son básicamente en esta estructura, pero también tenemos secuencias, que es lo más divertido de los ejercicios de examen final. ¿Qué pasa si nosotros mezclamos todo esto? ¿Qué pasa si hacemos un semi-batch con un CSTR, o un CSTR con un batch? O sea, y ponemos todas las ecuaciones juntas,
de forma tal que el cálculo nos lleve 5 o 10 minutos, lo cual es muy rápido comparado con los cálculos que vamos a ver en operaciones 2. También podemos clasificarlos de acuerdo a la fase, pero nosotros no vamos a seguir ese análisis de clasificación en el punto de vista del desarrollo. El desarrollo de la materia se basa en la primera clasificación, razón por la cual vamos a ver reactores homogéneos o heterogéneos en cada uno de los bloques, PFR o CSTR. Y también los podemos clasificar de acuerdo a la transferencia de calor del reactor. Todas las reacciones químicas, en general las reacciones químicas evolucionan con transferencia de calor. Debo remarcar en este punto que una operación isotérmica no significa que no evolucione calor. Significa solamente que la temperatura se mantiene constante. Ahora, para mantener la temperatura constante, tiene que haber una transferencia de calor. En general, eso significa que no quiere decir que los isotérmicos no tengan transferencia de calor. Todos los reactores, en principio, desde un punto de vista general, tienen una transferencia de calor. Ya sea operaciones adiabáticas o con flujo de calor, esta clasificación la van a entender cuando veamos cada uno de los reactores, cómo se aplica la ecuación de transferencia de calor para cada caso particular de la gran división que tenemos, los reactores de operación tubular o los reactores de tanque agitado. Bien, se va a cortar en minutos, creo. Así que menos de un minuto, así que creo que vamos a hacer un recreo antes de que empiece la clase. Sigan conectados, o sea, voy a reiniciar la misma clase con la misma cuenta. Así que, chat, voy a aprovechar para ver el chat. Sí, efectivamente, Nicolás. Nosotros creemos en la universidad que vamos a ser los últimos. Bien, ya creo que estamos entrando casi todos. Creo que se me cortó con una respuesta al chat. Efectivamente creemos en la universidad que vamos a ser la institución al cual se le va a levantar al último la cuarentena. O sea, por eso que ya encaramos esto. Al comienzo creímos que iba a ser más corto. Me hubiera gustado tener la primera semana de clase, hablarlo personalmente y después podíamos hacer esto más simple, pero nos agarró mal. ¿En qué estaba? Ay, Dios, tampoco puedo usar esta muletilla con ustedes porque ya me conocen demasiado. Hice una introducción, dije la importancia del reactor y empecé a mostrar el libro. Espero que hayan visto la clasificación y si no, véanla de vuelta. La clasificación se explica mejor cuando terminemos IRQ, donde ahí podemos volver a esta clasificación. Teníamos una fuerte duda con Gustavo, de decir, ¿la ponemos al comienzo o la ponemos al final? ¿Qué sentido tiene poner una clasificación al final? Desde el punto de vista del libro. Pero para explicarlo, vamos a explicar toda la materia y ahí volveremos a esta clasificación y entenderán todo lo que hemos hecho. O sea que no se preocupen por no entender la clasificación porque es el objetivo de esta materia, ¿no? Bien. Volviendo al desarrollo.
Resulta realmente asombroso, increíble. Incluso hay un trabajo publicado por Beard en el año 2000 que explica cómo surgió ese libro. Pero realmente, todos aquellos que han tenido la oportunidad, digamos, de poder leer el libro de Fenómeno de Transporte de Beard, Stewart, Lightfoot, en el resto del mundo se lo conoce como el BSL, de la misma forma que se conoce el Perry o la Ullman, y después nos olvidamos de qué es el Perry, porque ya no lo usamos, ni qué es la Ullman, porque tampoco lo están usando, la Enciclopedia de Tecnología Química o el Manual del Ingeniero Químico. En el resto del mundo es el BSL, el libro de Fenómeno de Transporte de Beard, Stewart y Lightfoot. Es deprimente que Beard sea físico y no químico, porque realmente es un libro que lo he visto variantes a partir de que se publicó, todos son resúmenes, ninguna agrega nada nuevo, porque realmente lo que hizo en ese libro es casi definitivo, o sea, explica todo. Si se pudiera calcular, explica todo. Tiene una matemática un poco pesada, arranca con análisis tensorial, o sea que es medio complicado. Pero fuera de eso, es llevadero, o sea, se lo puede leer por lo menos en los fundamentos. En eso, a diferencia de Fogler, hacemos la deducción original, porque realmente esa deducción es la más completa, para poder evaluar el comportamiento de los sistemas reactivos en fluidos. Los fluidos tenían no necesariamente los fluidos, hay tres fenómenos: transporte de cantidad de movimiento, transporte de energía, transporte de masa. Los tres fenómenos, ya me han escuchado hablar muchas veces y han tenido fenómenos de transporte, comparten un núcleo común con diferencias posteriores, pero hay un núcleo que es lo mismo para todos y se puede estructurar el conocimiento del comportamiento de los sistemas en base a esta similitud que tienen estos tres fenómenos de transporte. Todo arranca con este concepto, sea phi, cantidad de movimiento, energía, masa, una variable conservativa. Dado que se conserva esta variable, tiene una ley de conservación, es que nosotros podemos expresar la ecuación general de balance, la velocidad de entrada de phi a un elemento de volumen, menos la velocidad de salida de phi, más la velocidad de generación de phi, es igual a la acumulación de phi. Sea phi cantidad de movimiento, energía o masa. Como ya han visto cantidad de movimiento y ya han visto energía, también han visto masa, pero particularmente en reactores químicos, depende de energía y masa, es que nosotros planteamos hacer este balance, demostrar de vuelta la ecuación de continuidad, el balance de masa. Y acá tropiezo con mis clásicos expresiones equivocadas. ¿Vamos a hacer un balance de masa o un balance molar? Ustedes ya saben, o deberían saber, y si no, pregúntenselo a Química General, a Inorgánica, Orgánica, pero fundamentalmente el profesor de Integración 3, si lo explico, ¿por qué la necesidad, cuál es la ventaja de hacer un balance molar? Es porque tenemos una estequiometría. No hay una ley de conservación de moles. La ley de conservación es ley de conservación de masa. Ha habido escenarios, hay escenarios, y lo estamos introduciendo probablemente algo en Integración 3, y también vamos a ver probablemente algo en IRQ, de que cuando no hay estequiometría, ¿cómo se hace? Se resuelve en masa. O sea, tan solo que ahí es la velocidad de entrada de masa menos la velocidad de salida de masa igual a la velocidad de acumulación de masa, porque la masa no se puede ni crear ni destruir. Por eso, nosotros vamos a concentrar nuestros esfuerzos en reacciones que tengan estequiometría,
tengo que definir una estequiometría. La estequiometría, insisto en esto porque nos ha pasado la estequiometría es como el aire para un estudiante de ingeniería química. Uno deja de pensar en que respira, pero no puede dejar de respirar. Esto significa que yo tengo que constantemente confirmar que los coeficientes estequiométricos indiquen una reacción balanceada. No es responsabilidad de la cátedra, no es responsabilidad nuestra como profesores darles algo balanceado. Es responsabilidad de ustedes. O sea, que ustedes verifiquen constantemente, porque nosotros, por error, por omisión o a propósito, o sea, con dolo, vamos o podemos cambiar los coeficientes estequiométricos. Ustedes tienen la responsabilidad de tenerlo balanceado. Junto con el balanceo estequiométrico de la reacción, viene el enorme problema de cuántas reacciones describen, cuántas reacciones de equilibrio, cuántas reacciones químicas describen un sistema. Espero que en físico-química les hayan dado el método de Brinkley. ¿Les dieron el método de Brinkley? Si la respuesta es no, que ya lo estoy viendo por el chat, y espero que en el chat no me aparezca que no, porque me voy a reír, pero sobre todo le voy a decir que a la ingeniera López, que no apruebe a nadie más físico-química si ustedes no saben también. Hay que aplicar, ¿se puede aplicar el método de Brinkley en RQ? No, no se puede. Se debe aplicar. Los sistemas son complejos. Nos hemos encontrado a lo largo de los años, buscamos zonas cinéticas publicadas en revistas internacionales con arbitraje, no las buscamos en Wikipedia. Buscamos revistas razonablemente serias, razonablemente. El 90%, perdón, el 80% no hace este análisis y se ve claramente que no está correctamente formulado la estequiometría ni la reacción. Y hay un 10% de cinética que realmente sirve porque cumple con lo que nosotros ponemos en este documento, que es que la cinética tiene que decir claramente cuál ha sido la estequiometría que se siguió para ajustar experimentalmente sus valores. O sea que si en química general, instancias que ya superaron, vamos a tener que volver a ciclo introductorio, a asegurarnos de que comprendemos de que la estequiometría es vital para todos nuestros análisis. Si las reacciones es múltiple, porque el método de Brinkley me indica de que hay más de una reacción química, entonces simplemente la forma genérica de escribir una ecuación de reacción química es la que está planteada allá, es un sistema de NR, ecuaciones químicas independientes que describen el sistema. Entonces empecemos. Tenemos este elemento de volumen en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, X y Z. Como dice el BIR, podemos usar otro sistema de coordenadas, cilíndrica o esférica, pero hacemos el desarrollo en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Tengamos un elemento de volumen delta B. Si ustedes recuerdan, un elemento de volumen era un sistema, una porción del... No, ¿qué era un sistema? Bueno, no importa. Eso, que es un sistema de dimensiones delta X, delta Y, delta Z, que tarde o temprano voy a hacerlo tan chico como yo quiera. Toda la discusión de si el hacerlo tender a cero significa todavía que el sistema es continuo, porque yo no me voy a volver a una escala atómica, no vamos a hacer diseñar reactores a escala atómica, ni vamos a usar mecánica cuántica, ni ninguna otra cosa que se le parezca. Acá estamos suponiendo que el fluido es un continuo y admite tomar límite para cuando este elemento de volumen tiende a cero.
este elemento de volumen está atravesado por un fluido de velocidad v en longitud por unidad de tiempo. Este vector velocidad del fluido, que no sigue ninguno de los tres ejes, es claro que no sigue los tres ejes, porque tiene tres componentes, el Vx, el Vi y el Vz. Entonces es un vector en el espacio. Es la dirección en que fluye el fluido. Las caras de este elemento de volumen son atravesados por el fluido, que lo atraviesa con una velocidad de la componente Vx a la cara Iz, con una velocidad de I a la cara XZ, y exactamente igual para la cara XY con la velocidad Z. Pero además de que el fluido está atravesándolo con la velocidad V, está cada cara tiene asociado un vector densidad de flujo molar. La densidad de flujo molar N, con respecto a un sistema de coordenadas fijas en el espacio, es moles del componente por unidad de área por unidad de tiempo. Observen la diferencia con la velocidad media V. La velocidad media V del fluido, que tiene tres componentes, no está asociado a ningún componente. En cambio, el vector densidad de flujo molar N, que también tiene tres componentes, porque es un vector densidad de flujo, está asociado a cada uno de los NC componentes. O sea que no es un solo N el que está atravesando las 6 caras, 2, 4, las 6 caras de este cubo, sino que es cada una de las caras de este elemento de volumen está atravesado por una densidad de flujo molar del componente I. Siendo así, el cálculo es fácil, lo han hecho 20 millones de veces, por eso es que lo voy a pasar muy rápido. El balance de conservación de moles decía la velocidad de entrada de moles a este elemento de volumen, menos la velocidad de salida, más la velocidad de generación de moles, es igual a la velocidad es igual a la acumulación de moles. Entran moles del componente I a este elemento de volumen. Esta diferencia, la densidad de flujo molar multiplicado por el área delta X, delta Z, el área de la cara, porque era una densidad de flujo molar, moles por unidad de área por unidad de tiempo, pero eran por unidad de tiempo. Así que tengo que multiplicarlo en el tiempo delta T de este balance. Exactamente igual en la dirección Y, exactamente igual en la dirección Z, más la velocidad de generación de moles por unidad de volumen, que lo estoy llamando RI, generación de moles por unidad de volumen por unidad de tiempo. Como es generación de moles por unidad de volumen por unidad de tiempo, tengo que multiplicarlo por el volumen, por el tiempo, es igual a la diferencia de concentraciones del componente I en ese elemento de volumen en el tiempo T más delta T y en el tiempo T. Multiplicado porque es concentración, es moles por unidad de volumen, tengo que multiplicarlo por el volumen del elemento delta V. Todo lo que ustedes siguen acá es muy clásico, divido por delta X, delta Y, delta Z, delta T, hago los cocientes, tomo límite para cuando cada uno de estos incrementos tiende a 0, y llego a la hermosa ecuación de continuidad. La derivada parcial del número, la densidad de flujo molar del componente Y en la dirección X con respecto a X, menos lo mismo con Y, con Z, más R sub I, es igual a la derivada de la concentración en función del tiempo. La ecuación de continuidad. Esta ecuación contiene un término. Se lo llama RI, velocidad de reacción. Debo haber advertido en otra materia, debo haber advertido en otra materia que cualquier otra definición de velocidad de reacción
que no sea la que está planteado en ese balance, porque surge naturalmente como el término de generación de moles de ese balance. No admito otra definición de velocidad de reacción. Es la cantidad de moles generados o consumidos por unidad de volumen por unidad de tiempo. El nombre que le damos a ese término en la ecuación de continuidad. No admito ninguna otra definición que ande dando físico-química o lo que fuera. Lo dije. Boché un chico por eso. O sea, lo dije. Comparto de vuelta el libro. Es matemático, apelando a sus profundos conocimientos, que los tienen, de matemática superior aplicada. En realidad la ecuación de arriba es menos nabla de NI. El operador nabla era el operador de derivadas parciales. Era el operador de derivadas parciales, ¿no? No es exactamente un vector. Es un vector. Multiplico por NI, dado que NI es un vector, este es un producto escalar del operador nabla por NI, más R sub I, la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Ecuación diferencial a derivadas parciales con 4 variables independientes, 3 de posición, 1 de tiempo. El vector de densidad de flujo molar tiene 2 componentes. Uno que dependía de la velocidad de ese fluido, o sea, ese fluido que atravesaba el elemento de volumen, arrastra moles por flujo convectivo. Pero además, los moles pueden moverse a una velocidad distinta uno de otro, y esa velocidad distinta que se mueven se denomina J, la densidad de flujo molar con respecto a la velocidad media de flujo que está allí. Se demuestra que es J la que cumple con la condición de ser análoga a la ley de Newton de viscosidad, a la ley de Fourier de conducción de calor. Esto es, existe una proporcionalidad entre la densidad de flujo molar J y el gradiente de la fuerza impulsora al flujo de moles, el gradiente de concentraciones. La constante de proporcionalidad, que en el caso de la ley de Newton se llamaba viscosidad, que en el caso de la ley de Fourier se llamaba conductividad térmica, en el caso de transferencia molar se denomina difusividad. Difusividad del componente I en la mezcla. Y ahí está el cálculo y la expresión de cómo calcular la difusividad, igual que la viscosidad, igual que la conductividad, es una propiedad del sistema. Agrego que tiene sus complejidades porque la viscosidad era del fluido, la conductividad térmica era del material, pero la difusividad es del componente I en esa mezcla. Y depende de difusividades de A en B. O sea, ya no depende de una sustancia, sino depende de la mezcla, lo cual la vuelve complicado. En caso de duda, recurriremos a estimarlo. Y si recurrimos a estimarlo, ¿a dónde vamos a ir para estimar algo? Como esta pregunta yo lo hubiera hecho en clase y ninguno me hubiera respondido, y ahora tampoco los escucho, ni siquiera por el chat, voy a tener que responderme yo mismo, lo cual es gravísimo. ¿Qué hijo de puta que es? Sí, también se escuchó eso. Así que apaguen, silenciense antes de hacer exabruptos. ¿Sí? También es. The Properties of Gases and Liquids. Ahí, en el capítulo que no está hasta el final, están los métodos de estimación de difusividades en el caso que lo necesitemos. Comento porque se va a saber rápidamente, así que no tiene... Ustedes tienen el libro desde termodinámica. Hicieron ejercicios con el libro, sobre todo ejercicios de columna, trayéndolo en la mochila junto con la notebook. Eso fue una carga adicional que les permitió mantener la columna erecta y bajar kilos, trayendo todas las clases ese libro. Hay que traerlo a IRQ,
Y la respuesta está en termodinámica. Está el PDF, se lo he dado a los chicos de Termo, así que cualquiera de que esté en Termo les puede dar el JAWS en PDF y el de Properties of Gases and Liquids en PDF. O sea, ténganlo en PDF, lo voy a tener que poner en la red, lo voy a poner en común junto con las propiedades, así que si realmente lo necesitan, que lo vamos a necesitar, va a estar en la red. Ya no hay que traerlo. O sea, pero ahí están las propiedades, en este caso de Properties of Gases and Liquids y el JAWS. Vamos a tener los dos. Bien. Sustituyendo todo esto en la ecuación de continuidad, esto es dado que N, la densidad de flujo molar, tiene dos componentes, un flujo convectivo y un término de difusión, volcándolos todos en la ecuación 6 de la ecuación de continuidad, entonces me queda la ecuación de continuidad, pero se muestra claramente que ahora tengo una diferencia. Dado que J depende de un gradiente de concentraciones, no debería haberme sorprendido porque todo fenómeno de transporte es así, me queda la derivada segunda de la composición con respecto a la posición dos veces, porque esto es la derivada parcial aplicada a una derivada parcial. Esto es una ecuación diferencial ahora de segundo orden en la composición, incluye el término convectivo. Si pudiéramos resolver esta ecuación diferencial, como lo plantea el BIRD, tenemos resuelto todo lo puede resolver esto. A ver, esta solución necesita poder de cálculo y un perfecto conocimiento de cómo es el vector velocidades y cómo es la variación de la concentración, que es una variable que depende del volumen. En realidad es un volumen encubierto. Y lo que en teoría aprendimos del volumen es que depende de la temperatura. O sea que yo esta ecuación diferencial no la puedo resolver si no resuelvo la ecuación de conservación de cantidad de movimiento para resolver cómo es el vector velocidad y las ecuaciones de transferencia de energía para resolver cómo es la temperatura del sistema. O sea que por eso el BIRD lo plantea al final como tercera transferencia, porque la verdad es que cuando hay que resolverla, hay que resolver todo junto. Computational Fluid Dynamics. Varios programas hacen esto. Tenemos ANSYS, lo hace CFD, lo hace Autodesk, lo hace SolidWorks. Nosotros usamos otro producto, todos usamos otro producto para hacer CFD, pero es lo que plantea el mismo BIRD. Si el régimen es laminar, se puede resolver. Si el régimen es turbulento, y hay que resolverlo como régimen turbulento, en cuyo caso tenemos que alterar esta ecuación para dar una respuesta en régimen turbulento. Así que lo primero que vamos a hacer para resolverlo en IRQ es una ecuación diferencial, las derivadas parciales, con tres variables espaciales y una temporal. Por lo menos vamos a reducir las espaciales. Esto es, dejo para fenómeno de transporte, qué pasa con difusión en varios ejes, pero nosotros en IRQ vamos a hacer un planteamiento de que el flujo se mueve en una sola dirección. Al moverse en una sola dirección, todas las suposiciones están acá, no hay componente de velocidad en el eje Y, no hay componente de velocidad en el eje Z, entonces podemos usar solamente un eje. Si hubiéramos usado un sistema de coordenadas cilíndricas, nuevamente hubiéramos planteado que no hay transferencia, no hay velocidad, o solamente hay velocidad en el eje, no hay velocidad radial, sino axial, unidimensional. Entonces, esta ecuación diferencial, las derivadas parciales en tres dimensiones espaciales, la convertimos a una ecuación diferencial a derivadas parciales, pero de dos dimensiones, una temporal y una espacial.
Y vamos a asumir que no hay transferencia de masa. Ese es un problema más complejo, porque entonces tengo que resolver la ecuación diferencial de segundo orden. Si no hay J, si J vale 0, entonces esta es una ecuación diferencial de primer orden, y no de segundo orden. La suposición de que, de que la velocidad, le tengo que agregar algo más. Tengo que suponer además, para hacerlo unidimensional en esto, que la velocidad del fluido es constante en toda la sección transversal, lo cual es razonable si el régimen es turbulento. Si el régimen es turbulento, todos nos indican de que los perfiles son planos. Las cruces son datos experimentales. Son datos experimentales de una chimenea y todas las mediciones de velocidad en función de la sección transversal nos dice que el régimen turbulento del perfil de velocidad es plano. O sea que podemos asumir claramente de que la velocidad es unidireccional. Si es así, entonces la ecuación la puedo seguir transformando. El producto concentración por velocidad, que es la densidad de flujo molar, es igual a nuestra vieja conocida flujo molar del componente I, dividido la sección transversal, con lo cual la ecuación de continuidad en estado estacionario, o sea, si la derivada con respecto al tiempo es 0, se traduce en esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de diseño fundamental, la derivada del flujo molar con respecto al volumen igual a la velocidad de reacción, es la ecuación fundamental del diseño de reactores de operación tubular, que responden a este balance de masa, a este balance molar de la ecuación de continuidad. ¿Quiere decir esto que la velocidad de reacción es la derivada del flujo molar del componente I con respecto al volumen? Respuesta, todos levantarían la mano, no levantan la mano ninguno, pero todos deberían haber respondido al unísono en el chat, no. Ni es la derivada de la concentración con respecto al tiempo, ni la velocidad de reacción es la derivada del flujo molar con respecto al volumen. Esta expresión que vamos a usar de diseño de reactores de operación tubular es una mera consecuencia de la definición del balance molar que nosotros establecimos, y bajo numerosas restricciones, que era que el perfil de velocidad fuera plano, que la velocidad fuera unidireccional y que no tuviera velocidades de componentes de velocidad en ningún otro eje, que no hubiera difusión, bajo esas, y que estuviera en estado estacionario. Bajo esas condiciones, las dije todas, sí, que estuviera en estado estacionario, que fuera el perfil de velocidades plano, y que no hubiera difusión, que el término J, no hubiera difusión molar. Típica pregunta de examen, o sea, ¿bajo qué condiciones? Esta es la ecuación de diseño. Entonces, no es una ecuación de definición de R, es una ecuación que utiliza la velocidad de reacción. Dado que ustedes son expertos en Zoom, más expertos que yo, ya me han advertido de que pueden levantar la mano o pueden estar en el chat para decir quién es, pero lo mismo creo que después pregunten. Si no me preguntaban en clase, ¿por qué me lo preguntaron? Bueno, no importa, después pregunten. Lean el libro y respondo preguntas en la próxima clase cuando lean todo el libro. Yo no estoy leyendo el libro, estoy haciendo un brevísimo resumen. No crean que con esto van a irse a dormir. Tienen que irse a dormir leyendo todo esto esta noche. Si no están aburridos ya, lo cual me mueve a decir antes que se me corte que faltan 5 minutos, pero antes que me olvide. Porque a ustedes los afecta. El tema de los exámenes. Tema complicado si lo hay. Está claro de que el calendario académico va a ser reformado. Los turnos de mayo distribuidos no los vamos a tomar. Vamos a tener que esperar a que se levante. Esta es una respuesta general, todavía no puedo adelantar si alguna materia puede hacer alguna evaluación por Zoom.
cada materia es un mundo, y las materias básicas, las básicas de especialidad o la ingeniería somos todos distintos. Los exámenes, por lo menos de las mías, vamos a tener que esperar, o sea, IRQ tendrían que esperar hasta julio para poder rendirla o aprobarla en forma directa, pero si quieren rendir termo, físico-química o integración 3, vamos a tener que esperar que se levante la cuarentena porque va a tener que ser presencial. Todavía no logro imaginarme un escenario para tomarlo a distancia. Lo cual quiere decir que probablemente mi planteamiento siempre en general en los calendarios académicos, en el consejo directivo, ha sido el mismo. Hay solamente una cosa peor que no tener examen, y es fijarle la fecha de examen 5 días antes. Si ustedes no tienen previsibilidad, no pueden ponerse a estudiar una materia. Lo que es mi obligación darles previsibilidad para una fecha de examen. Y no, como pocas veces me ha pasado a lo largo de 30 años más o menos de clase, no tenemos previsibilidad, porque si esto hubiera sido como nos pasó en el año 86, que hicimos paro los docentes, yo hubiera dicho, yo no hago paro, les tomo el examen y a otra cosa. Esta vez hay una imposibilidad material, legal, no podemos hacerlo presencial. Entonces, probablemente el turno de mayo se tenga que sacrificar y vamos a ver hasta qué punto va a quedar los turnos de julio. Va a ser realmente complejo la situación, pero no podemos hacer todo. O sea, tenemos que ver si queremos sostener este cuatrimestre y tratar de pasar todo para los distribuidores de septiembre. O sea, vayamos pensando en eso. O sea, yo entiendo esto de poner las pilas a esto, pero no estudien con tanta anticipación, sobre todo físico-química, por ejemplo, cuando no tengo la más remota idea de cuándo podemos tomar. Necesito por lo menos avisar siempre, 15 días antes de cuándo va a ser la fecha de examen. Dicho esto, que también está en la grabación, y no sé para qué va a servir, ¿en qué estaba? La ecuación de diseño de los reactores tubulares. La ecuación de diseño de reactores tubulares, en pizarra en este momento yo diría, la derivada del flujo molar del componente I con respecto al volumen es igual a RI. Como está mejor dicho en el libro, lo vuelvo a compartir a esto. La ecuación 15 es la ecuación fundamental de diseño, siempre y cuando supiéramos qué es lo que es RI. O sea, acá aparentemente el ingeniero Macaño no aprende y hace uso y abuso de expresiones simples que cuando las voy a poner en MATCAD no tienen nada que ver con lo que usted escribió. Es una abstracción matemática. Quiere decir que para poder escribir RI correctamente debería haber dicho RI de qué. ¿De qué depende la velocidad de reacción? Entonces tengo que retroceder a sus profundos conocimientos de físico-química, porque aparentemente eso sí les dijeron en físico-química. Lo saco el libro, aunque ustedes lo deben estar siguiendo leyendo, porque ustedes son más ansiosos que yo. Está más escrito acá, y bastante más completo, les invito a que lo lean. La velocidad de la reacción es una función de la composición y la temperatura. Es una función de dos variables intensivas. Y hereda todos los problemas de definición de concentración. La forma funcional de la dependencia de la velocidad de reacción con la concentración y la temperatura se la llama ley de velocidad. La ley de velocidad es experimental. No, probablemente los estudios más avanzados, como hace la ingeniera Caglieri de modelado de
química cuántica o química computacional, química orgánica computacional, está intentando y está avanzando en predecir cómo sería la forma, la ley de velocidad. Pero todavía, y por varios años más en mi expectativa, va a seguir siendo un resultado experimental. ¿Cómo se lo hace? Pues lo verán en próximos capítulos, pero no es la próxima clase de esta serie. No terminé, pero sí pertenece a esta materia, determinación de cinéticas. Baste decir simplemente de que tengo que plantear un modelo de ecuación, y los modelos de ecuación de esta relación funcional, los primeros y más simples, obedecen a este principio de reacción elemental. Esto es, primero, que yo puedo expresar la velocidad de reacción en el producto de dos funciones. Una función que depende de la concentración y una función que depende de la temperatura, que es una función de la temperatura y una función de la concentración. La dependencia de la temperatura normalmente, pero no siempre, y hay estudios teóricos que indican que no necesariamente es así, sigue una ley que llamamos de Arrhenius, que es una dependencia exponencial de la recíproca de la temperatura, o sea que tiene esa forma funcional. Hay otras variantes de forma funcional, no necesariamente tiene que ser esta, es un resultado experimental, pero en general, más de un 60% de reacciones obedecen a esta forma funcional. No es el 90%, pero sí más de la mitad, por lo cual, en caso de duda, se usa esta dependencia de la temperatura de la velocidad de reacción. Es la energía de activación. La energía de activación, el menos es de fórmula, a menos que se diga lo contrario, E es positiva. Hay reacciones en donde E es negativa, tal como está escrita, lo cual significa que al dicho ustedes que pueden tomar mate. Yo ni siquiera puedo tomar mate. Ni siquiera me pueden cortar. Esto es la única interrupción que tengo, es esta de que Zoom se corta cada 40 minutos, por lo menos para dar un respiro. Y... oh, qué feo que es darlo por Zoom, pero bueno, vamos a ver. Pero ingeniero, usted hasta el momento, ¿de qué hablo? No entiendo nada, ¿de qué hablo? La materia, y no dijo nada. Hizo la deducción fundamental de la ecuación continuidad, una ecuación de balance molar en un elemento de volumen. Interesante teórica, pero teórica. Y sí, ¿qué otra cosa esperaba si estoy dando el teórico? Es teórica. Yo necesito justificar de dónde sale la ecuación fundamental de diseño de reactores de operación tubular, que era... ¿qué era G? Y no voy a preguntar lo que es el trabajo ni sistema. Esta ecuación, la de diseño de reactores de operación tubular, es otra de esas ecuaciones que tienen que recordarla sí o sí. La deducción se puede seguir, la deducción la tienen que saber para el examen final, esto es, tiene que ser, o sea, no me pueden poner la derivada del flujo molar del componente I con respecto al volumen igual a RI, no me pueden poner eso, me la tienen que deducir para el examen final,
es escrito y el escrito es un resumen de lo que yo he hablado y está... O sea, ustedes tienen que hacer un resumen del resumen del resumen. Tema complicado sí lo hay, pero a partir de ahí amplíenlo con cualquier otro libro, pero para ampliar eso, la mejor fuente es el BIRD, no es el Fogler. El Fogler hace una deducción distinta y la nuestra es más general, es la del BIRD. Decía, dije esa deducción, ya la vieron, dijeron, eso es todo, sí, eso es todo. Puse la ecuación de diseño y lo que no le digo, pero le digo ahora, porque también resulta muy obvio, eso es lo divertido de IRQ, que es más divertido que física-química, porque física-química podía tener expresiones simples, pero era más conceptual. Acá la expresión es simple. El problema es juntar toda la información necesaria para llegar a esa ecuación. Juntar toda la información necesaria implica conocer la velocidad de reacción. Conocer la velocidad de reacción implica saber cuál es su ley de velocidad. Y la ley de la velocidad la tengo que armar. Y por eso es que es todo ese desarrollo de armar la ley de velocidad. Es, en algunos casos, por favor, solamente en algunos casos, cuando esto se cumple experimentalmente, decimos de que la reacción es elemental, yo puedo plantear como un producto de dos funciones, desacoplar la dependencia de la temperatura de la concentración y plantear que la dependencia de temperatura sigue una ley de Arrhenius, y en ese momento creo que me quedé, porque les dije que el menos es de fórmula, la energía de activación es positiva. Demuestren ustedes fácilmente que cuando aumenta la temperatura, aumenta esta constante de velocidad, la dependencia de la temperatura de velocidad de reacción. Al aumentar T, aumenta la velocidad de reacción. Pero no siempre. Hay reacciones que tienen una energía de activación negativa, que con el signo menos de fórmula se hace más, lo cual significa que al aumentar la velocidad, disminuye, al aumentar la temperatura, disminuye la velocidad de reacción. Existen. Un 2% de todas las reacciones, o sea, son raras, pero existen. O sea que no es teórico, no es demostrable que la energía de activación sea positiva tal como está escrita con un menos de fórmula. A veces se usa en las expresiones, también lo pueden demostrar ustedes fácilmente, que les damos la constante de velocidad a una temperatura de referencia. Si esto es así, se puede demostrar fácilmente que la expresión de la ley de la constante de velocidad de la reacción, K de T, es igual a esa expresión K a la temperatura de referencia por esa exponencial, que sigue siendo negativa en E, porque no se ve que la dependencia es con respecto a la temperatura T y no con respecto a la temperatura T0. Y van a ver en el práctico que hay otras variantes, dar las velocidades de reacción a varias temperaturas y despejar el factor preexponencial y la energía de activación. Para la dependencia de la concentración, nuevamente hay modelos simplificados, pero esos modelos simplificados parten primero de reacciones reversibles e irreversibles. Tema ya discutido ampliamente, así que no voy a reiterar el tema. ¿Cuándo lo discutí? Sí lo discutí, pero tampoco me prestaron ni 5 de atención. Todas las reacciones son reversibles. Todas tienen una K de equilibrio. Y no voy a preguntar a qué es igual a K de equilibrio termodinámica, ¿no? Porque si no la llegan a saber, los va a matar el ingeniero López, yo no. Pero, ¿ustedes saben que él lo va a matar? Yo no. Bueno, no importa, yo no digo que sería. Si la constante es muy grande o muy chica, entonces
la reacción se dice irreversible si la constante de velocidad es de un valor cercano a 1, o sea, como estoy planteando allí en el texto, entre 10 a la menos 6 y 10 a la 6, no importa si es más 6 o menos 6, la K siempre es positiva, la reacción se dice reversible dentro de ese rango. Si fuera de ese rango es irreversible, entonces podemos escribir una sola flecha. El análisis primero plantea reacciones irreversibles. El modelo de reacciones irreversibles es el de... es el que la forma funcional de la dependencia de la concentración es que depende de las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Bajo esas circunstancias, la reacción es elemental. No todas las reacciones son así, vamos a ver más adelante, vamos a ver ejemplos, o sea, vamos a resolver reactores donde no es así. Sí, y después sigan todo el análisis. Si la reacción es reversible, entonces se puede plantear como dos reacciones irreversibles y plantearlo como reacciones múltiples. Esto entraña un riesgo. Ustedes definieron constante de equilibrio en alguna época de sus vidas. La constante de equilibrio era el cociente de las dos velocidades de la velocidad de reacción directa e inversa. O sea, K directa y K inversa. En físico-química yo planteé que no es así, lo vuelvo a ratificar en ingeniería de reacciones químicas. Solamente en el equilibrio, y si las velocidades de reacción siguen un concepto de ley elemental, de reacción elemental, es que yo podría hacer este planteamiento. No es general. O sea, esto no, esta expresión de K como cociente de la velocidad directa e inversa no es una deducción en general válida siempre. Es válida en la medida en que siga un modelo de reacciones elementales. Lo cual significa que hay un enorme número de reacciones que siguen este principio. Y por eso, a menos que digamos lo contrario, en un ejercicio dado, si decimos que la reacción es reversible y damos la constante de velocidad directa, como está acá planteado, entonces vamos a aplicar esta expresión, la expresión de la ecuación 26, a menos que digamos lo contrario. Repito esto, no es una ley, no es necesariamente así, hay muchas circunstancias en donde esto no se cumple para reacciones reversibles, pero si nosotros no decimos nada, ustedes deben asumir de que cumple con este principio y que la reacción reversible entonces se escribe de esta forma, una directa, una inversa, y la velocidad de reacción inversa y su constante de velocidad, entonces se puede sacar a partir de la constante de velocidad directa y la constante de equilibrio termodinámica. Con lo cual, las velocidades de reacción quedan expresados de esta forma. Sigan ustedes el libro, tienen que leerlo, reproducirlo y seguir. Si hay una mezcla de reacciones reversibles o irreversibles, perdón, ¿cómo va a haber una mezcla? Si, para cómo esto lo están grabando. Si en mi sistema se da un esquema de reacción de múltiples reacciones de acuerdo a lo que pude deducir con el método de Brinkley, y de estas reacciones son todas irreversibles, el tratamiento es simple. Son todas reversibles, el tratamiento también es simple. ¿Puede haber algunas reversibles y algunas irreversibles? Sí, por eso lo destacamos acá como caso particular, porque también puede ser que una sea reversible y la otra sea irreversible, y entonces acá está todo el análisis de más o menos cómo lo haríamos a todas las constantes de velocidad
en el caso de las reversibles y las irreversibles. A grandes rasgos, no se olviden que para reacciones múltiples, el criterio de cálculo de velocidad de reacción es el mismo criterio que seguíamos con el grado de avance de reacción. O sea, multiplicar los coeficientes estequiométricos de cada una de las reacciones por la velocidad de reacción de cada una de las reacciones. No se entendió nada. Insisto, en estaca es lo mismo que con el grado de avance. Ahí, que entiendan. Es lo mismo que el grado de avance. O sea, avanza con esta, se consume por otra, entonces la velocidad neta de reacción es la suma de todo eso. Miren, entonces, volviendo a mi ecuación fundamental, la más simple de todas, la que me hace ya 20 páginas que me la pasé. Todo mi objetivo en esta clase era decir solamente esta ecuación, la ecuación 15, la derivada del flujo molar con respecto al volumen es igual a la velocidad de reacción. Hablé de que la velocidad de reacción es función de la temperatura y función de la composición. Y de la composición, es reversible, irreversible, con directa, con elemental, todo lo demás. Pero, ¿qué concentración? ¡Qué problema! Nosotros conocemos fracción molar, fracción en peso, molaridad, molalidad, normalidad, formalidad, porcentaje en peso, porcentaje en volumen, y somos expertos desde química general en convertir composiciones. Bueno, llegó la hora de aplicar todos esos conocimientos, llegó la hora. ¿Sí? Primero, ¿por qué concentración y no fracción molar? En físico-química, en el tratamiento de soluciones, se vio que había unidades de concentración que dependían del volumen y había unidades de concentración que no dependen del volumen. Las que dependen del volumen tienen la mala costumbre de depender de la temperatura y la presión. En realidad, conceptualmente, la ecuación, el desarrollo de la ecuación de continuidad, el balance microscópico molar que estaba arriba, que terminaba en la derivada de la concentración con respecto al tiempo, en realidad lo que hace referencia es que depende del volumen de ese elemento de volumen. Por eso tiene que usar necesariamente la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Por eso es, en realidad, una unidad de volumen molar, una unidad de volumen molar parcial en vez de unidad de concentración. Para físico-química es volumen molar parcial. Lo que pasa es que si yo lo introduzco como volumen molar parcial en la ecuación anterior, en la primera de todas, la ecuación de continuidad, queda, como ustedes se lo esperaban, la relación entre la concentración y el volumen molar es que una es la recíproca de la otra. Entonces me hubiera quedado la derivada de 1 sobre b con respecto al tiempo, lo cual complica todo el panorama matemático. Entonces el Bird sabiamente planteó la derivada de la concentración molar, ninguna otra en función del tiempo. Razón por la cual la variable básica era concentración molar y es la variable preferida para expresar la velocidad de reacción porque así viene la deducción. O sea, en realidad es una ecuación que no es que sea otra variable, vincula presión, volumen, temperatura y composición. Nuestro viejo análisis de físico-química sigue siendo válido. Esto es, las variables termodinámicas están dependiendo de dos variables independientes más la composición.
las dos variables independientes son P y T, y una composición que sea independiente del volumen. Porque el volumen tiene una relación con la presión y la temperatura. La relación que existe entre el volumen, la presión y la temperatura tenía un nombre. Se llamaba ecuación de estado. Oh, ingeniero, ¿también vamos a tener que explicar ecuación de estado acá? Sí, también vamos a tener. Sirve para todo. Es mágica, es maravillosa. Es una ecuación de estado. La ley cero de la termodinámica. Mi fe en las leyes de termodinámica sigue siendo inconmovible. Y en el coronavirus también, ¿no? Pero, bien, la concentración. La expresión básica fundamental es que la concentración molar, mol es el componente por unidad de volumen, es igual a la fracción molar. ¿Por qué lo habré llamado Z? Esto también es algo muy conocido de ustedes. No sé si es líquido o no sé si es gaseoso. Lo llamo Z. Es la recíproca del... Es la concentración total, es moles totales por unidad de volumen. La recíproca del volumen molar de mezcla. Y lo adelanto. ¿De dónde sale el volumen molar de mezcla? Era igual al volumen molar del componente puro más el volumen molar de la mezcla en exceso. ¿Cómo? ¿Tengo que usar propiedades en exceso? Si recordase lo que es propiedades en exceso, sí. No. Sí. No. No importa. El volumen molar es una función de la composición, la temperatura y la presión, de acuerdo a todo lo que ustedes han visto, una ecuación de estado con una regla de mezcla de Van der Waals o una regla de mezcla de G en exceso, cualquiera me da el volumen molar. Para líquidos o para gases, porque esto es para fluidos, y no debemos perder de vista de que si es gas, siempre, en caso de apuro, y faltando 5 minutos para terminar el parcial, siempre puedo usar la ecuación de estado de gases ideales. Siempre está presente. Pero fuera de eso, el volumen molar sale de una ecuación de estado. Razón por la cual la concentración sale de la composición, la temperatura, presión y el volumen molar. Así que solamente me queda por resolver cuánto vale la fracción molar. Pero la fracción molar también es conocido por nosotros, es igual al flujo molar dividido el flujo molar total. Eso es la fracción molar. O sea que la concentración es una función de el flujo molar de cada componente, porque me da la composición en fracción molar, la temperatura y la presión, porque junto con esa composición me fijan el volumen molar. Entonces, volviendo a una expresión básica fundamental, también es conocido por ustedes, a partir de lo más general, me fui de abajo, me fui de abajo, me fui de abajo, llegó el momento de ir rebobinando todo para arriba. Tengo que ver, de poner la concentración en función del flujo molar. ¿Por qué la tienen que poner en función del flujo molar? Porque la ecuación de diseño de los reactores de operación tubular era la derivada del flujo molar con respecto al volumen igual a RI. Las derivadas me decían quiénes las variables dependientes y las variables independientes. La variable independiente es el denominador, el volumen. La dependiente es el flujo molar. O sea que las únicas variables que tienen que estar en juego allí son las variables dependientes en función de la independiente. La velocidad de reacción se debe poner en función de esa variable, la variable dependiente, el flujo molar. ¿En dónde aparece entonces la temperatura y la presión? Si no está en esa ecuación de diseño. Y ustedes ya se lo imaginan. Capaz que no sea la única ecuación que ande dando vuelta.
Ojalá no haya dando vuelta una de la temperatura y que no esté dando vuelta una de la presión. Porque si tenemos que poner, vamos a tener que poner las tres. Sí, vamos a tener que poner las tres. Vamos de a poco. Una variable muy frecuente que también ponerla acá es refrescar, porque si ustedes no saben que el caudal volumétrico es la concentración total por caudal volumétrico del flujo molar, es porque ustedes no han regularizado integración 3, lo cual es deprimente para mí. ¿eh? Pero nuevamente también tenemos todas estas relaciones que son conocidas por ustedes, o sea, el caudal volumétrico, la básica fundamental, y igual el volumen molar de mezcla por el flujo molar total. No son las únicas unidades de composición, también podría haberse elegido, si el sistema es gaseoso, la presión parcial como variable de composición. Observen que no es la actividad, no es la fugacidad. En alguna época de nuestras vidas, debo haberle dicho, debo haber preguntado, y nunca me hicieron caso, ¿qué es la fugacidad? Si ustedes estudiaban de los libros, les decían que era la presión verdadera. Y me cuesta horrores desterrar ese pésimo concepto. La fugacidad no es una presión. La presión es la presión del sistema, es medible. El sistema tiene esta presión. No hay ni una real, ni una ideal, ni nada. Es la temperatura y la presión del sistema. Ahora, que para calcular la energía libre molar parcial de un componente, yo con esos datos de temperatura y presión tengo que calcular una nueva función termodinámica llamado fugacidad o actividad para calcular la energía libre molar parcial, para calcular el potencial químico, eso es otro problema. La actividad y la fugacidad no son composiciones o presiones reales. Esto significa que la dependencia de la composición de la velocidad de reacción no se vuelve más exacta si en vez de usar la composición molar, uso la actividad. Depende de qué. Depende de lo que tengo que volver a atrás. ¿De dónde salía la ley de velocidad? La ley de velocidad no me la debo creer con todo el desarrollo. Ese desarrollo me da cuenta de las leyes de velocidad de reacciones normales, más de la mitad, pero normales. Hay un conjunto de reacciones que no obedecen esa ley. Esto significa que tenía una base experimental. Eso significa que si yo ajusto la ley de velocidad con la concentración molar, las no idealidades de la mezcla quedan introducidas dentro del ajuste experimental. Y si yo ajusto la ley de velocidad con las actividades de los componentes en la mezcla, entonces la no idealidad de la solución está inserta dentro de la actividad o de la fugacidad. O sea que debo observar cómo se hizo la experiencia que dio la ley de velocidad para ver si se ajusta con la concentración o hicieron algo basado en fugacidad de actividad. Pero en esta ocasión, esto no es físico-química, no mejoro la exactitud de mi cálculo sustituyendo la presión parcial por la fugacidad o la composición molar por la actividad, creyendo que con eso logro una mayor precisión, porque no es así. La velocidad de reacción tiene una base experimental. La bondad del resultado depende de la bondad de la experiencia que se llevó a cabo para encontrar esa ley. Dicho esto, entonces, ¿para qué ven físico-química? Bueno, no, esa respuesta no la voy a dar ahora porque está IRQ. Físico-química, ¿para qué la vieron? Eso, ¿para qué la vieron la físico-química? Bueno, no importa. Sigo.
El reactor. El reactor de operación tubular, porque hasta el momento yo planteé el balance de un elemento de volumen. Ahora veamos el equipo. Su nombre proviene de este dibujo. Es un tubo embridado. O sea, simplemente la brida está porque hay algo más después de este tubo, ¿no? Y está con la brida. Los tubos, aunque se puede demostrar fácilmente, hasta el Fogg lo tiene, de que el diámetro no tiene por qué ser constante, la verdad es que si yo tengo un reactor que construir, lo voy a hacer con un caño y el caño que tengo tiene un diámetro. O sea, es bonito decir que tiene un diámetro variable, pero la verdad es que los reactores industriales son todos de diámetro constante. Un diámetro y un largo. Lo cual significa que la ecuación 40, que encubre el viejo truco. Si yo pregunto, ¿cuántas ecuaciones describen este reactor de operación tubular? Si la respuesta es 1, vuelva al bochazo de físico-química, porque esa pregunta la he hecho tantas veces. La ha hecho tantas veces la ingeniera López, cada vez que hablamos de mezcla, que cuando aparece esa porquería de llave, quiere decir que es un sistema y tiene tantas ecuaciones como componentes tenga el sistema reactivo. O sea que es un sistema, o sea, es una expresión muy simple, pero de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto es, no hay reacción de sustancias puras. Para que haya reacción química tiene que haber por lo menos 2. Si son 3 es multitud, pero por lo menos 2. Esto significa que hay una mezcla. Así que por lo menos va a haber 2 ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Vamos a ver escenario, vamos a hacer ejercicios donde son muchas. Y ahí no vamos a hacerlo porque eso requiere, sí, efectivamente un software más especializado. Reacciones de combustión, en donde puede haber miles de reacciones involucradas. Entonces, organizar miles de ecuaciones supera el concepto de MATLAB. Pero es un sistema de ecuaciones. Si el reactor, el mismo de recién, pero ahora está relleno con un material poroso, pellet, partículas, entonces el flujo del fluido es ya no flujo en tuberías, sino flujo de fluido a través de un material poroso, que también lo ven en el fenómeno de transporte, o lo van a ver en operaciones unitarias. 1. En ese caso, simplemente afectamos todo de la densidad aparente del lecho de partículas, que es la masa del sólido dividido el volumen de reacción. No es la densidad del sólido, es una densidad aparente, porque el sólido es poroso, tiene espacios vacíos, hay una fracción de espacios vacíos. O sea que la densidad del lecho no es la densidad del sólido, es una densidad aparente. En ese caso convertimos el volumen del reactor por la densidad y lo llevamos a masa de sólido, y si este sólido además es un catalizador sólido, entonces por masa de catalizador. Y la ecuación entonces queda la derivada del flujo molar con respecto a la masa del sólido igual a una velocidad de reacción, que no tener en cuenta que ahora no es moles por unidad de volumen, moles del componente I, generados o consumidos por unidad de volumen, por unidad de tiempo, sino moles del componente I, generados o consumidos por unidad de masa de catalizador, por unidad de tiempo. Bien. $21.50. Bueno. Ya se me va a acabar esta. Suficiente por hoy. Léanlo. En
el próximo episodio de esta telenovela en serie, y esta vez sí realmente es una telenovela, veremos lo que sigue, que es el balance de energía. Simplemente que si a Profe, esta altura están cansados, y yo también estoy cansado, así que no me van a entender. Sí, quien me preguntaba, ¿por ah, dónde va a subir la grabación? por el tamaño, seguramente por Moodle. Ah, por Moodle. También esta noche voy a habilitar Moodle. O sea, les voy a invitar a, estén atentos en autogestión, les voy a poner la clave para matricularse en IRQ. La verdad es que nosotros dijimos, pues, no íbamos a usar tanto Moodle, pero el archivo de video es demasiado grande para autogestión, lo tengo que descargar en Moodle. Y no lo van a imprimir el libro todavía porque es preliminar. No queremos que anden dando vueltas versiones que no están controladas. Es un borrador, es un borrador. Falta pulirlo. Nos está faltando algunas cosas. Nos ha llevado tiempo. Escribir todo esto lleva tiempo. O sea, por eso es que léanlo. Ven cada cosa por la notebook. O sea, no me planteen que lo tengan que imprimir porque imprimir la versión preliminar implica imprimirlo 20 veces. O sea, por eso no lo impriman, léanlo. Ya está. O sea, no duerman con el libro, ¿no? O sea, no es poner bajo la almohada. Sí, bajo la almohada, la derivada del flujo molar del componente I con respecto al volumen igual a velocidad de RH. Hay que sacarlo. Eso sí, sí o sí hay que hacerlo. ¿Eh? Bien. Las dudas de clase las estamos viendo, justamente. A ver. Odio esto, o sea, yo necesito verles la cara y ver si me entendieron, que no me entendieron ni medio. Y necesito que me pregunten, y preguntar por acá es complicado. Vamos a establecer algún tipo de horario en el chat en Moodle para ver si establecemos en el foro algo. Porque hasta donde yo entiendo, este chat acá se va a borrar. O sea que no va a quedar en el foro. Todo indica de que tenemos que usar todas las herramientas. Había un planteamiento general, mi planteamiento de departamento es que no usemos todas las herramientas porque yo ya sé que Google tiene Google Classroom, hay un Meet aparte de Zoom, hay Microsoft Teams, hay Skype, hay WhatsApp, hay demasiadas cosas. La ingeniería se basa en la simplicidad, no en la complejidad. O sea, hay un principio matemático fundamental. No incrementar la complejidad de la solución. Trato de mantenerla simple. Por eso es que vamos a decir que usamos la V. Héctor, perdón. Sí. Sí, Gustavo. Por chat preguntan cuándo es la próxima clase. Ah, esa no la vi. Excelente. Mañana tengo entendido. Oh, ya estoy perdido. Mañana. Ya voy a abrir la sala. Mañana a las 6 de la tarde. Sí, sí, el horario de IRQ era... Vaya, yo también estoy perdido. Miércoles y jueves. O sea que mañana establecemos alguna recomendación y hablo lo del balance de energía. Y vemos más adelante, o sea, quiero cerrar un poco así hacemos todos los ejercicios todos juntos. O sea, dejemos alguna duda para el ejercicio. Mañana nos conectamos a las 18. Entonces se me acaba dentro de 3 minutos. Ah, sí, me preguntan Jueves Santo. A ver. Sí, yo respeto esto. Lo que pasa es que ya estamos todos perdidos de qué día es, y yo creo que el respeto a la festividad lo estamos teniendo todos como para aquellos que son creyentes. Nunca fue incompatible con el trabajo, excepto que fuera efectivamente participar de la ceremonia. Lo que pasa es que en este momento la participación de la ceremonia también es, por primera vez creo en 2000 años, en 2020 años, es virtual. O sea, cómo cambian los tiempos. O sea, si no, también lo hacemos el viernes, el sábado, pero a ver, yo creo que el respeto a la identidad cultural
no es incompatible con esto, porque de última se graba y si no me quieren ver en ese momento, me verán en otro momento. Solamente les repito, no me vean 20 veces, no sé, yo no aguantaría, yo mismo no me aguanto, o sea que no me vean 20 veces. Bien, no, sábado y domingo no voy a dar, no llegué a ese extremo todavía, tengo que cortar el pasto, algo, o sea, bueno. Chicos, se me va a cortar dentro de 2 minutos. Trataremos de hacer lo mejor que sabemos podemos. Ojalá nos salga mejor. Eh, pero no conserven las grabaciones mucho tiempo porque ustedes ya saben, y pocas materias son como las que tengo con el ingeniero Cervetti, normalmente nos encanta cambiar todos los años. O sea, todos los años encontramos una cosa nueva. Esta, por ejemplo, el libro nos está obligando a poner cosas nuevas y vamos a poner cosas nuevas, ¿eh? O sea que no se basen mucho en lo pasado, eh, porque no va a ser siempre así. Eh, bueno, me despido, nos vemos, bueno, nos vemos. Me van a ver mañana. No, yo no los voy a ver. Profe, una pregunta, ¿la clase la sube esta noche? Estoy viendo cómo está convirtiendo, déjame verlo, cómo lo grabó, dónde lo grabó, por qué lo grabó, y si lo puedo subir esta noche, lo subo esta noche, si no, será mañana. Porque estoy viendo que Zoom convierte, graba, hace varias cosas cuando grabo esto. O sea, lo voy a subir, bueno, ya sé, es una buena pregunta porque ustedes ya también saben que muchas veces dije eso y no siempre digo. Lo tengo al ingeniero Cervetti que me va a insistir. Ustedes ya saben, conmigo no tienen que hablar con el ingeniero Fonseca o con el ingeniero Cervetti para que me hinchen para que lo hagan. O sea, si no, estoy seguro porque corto acá y me llaman por teléfono que no anduvo la liquidación de sueldo, o sea que voy a tener otra cosa. O sea, pero si no tuviera al ingeniero Cervetti o Fonseca, esto no lo hago, o haría